Para el factor de elevación KE vamos a utilizar la ecuación que está en la página 268 de la ASC 716. Se encuentra debajo de la tabla 26.1 y vamos a utilizar el que está en pies. Con esta ecuación vamos a escribirla en Excel y para utilizarla primero vamos a darnos dos condiciones: que no tengamos la altura del terreno sobre el nivel del mar y que nos hayan dado la altura del terreno sobre el nivel del mar. Entonces, con esas dos condiciones, lo propio, me voy a hacer una lista y cuando tenga esta lista voy a escribir la ecuación del KE. Para eso voy a empezar con una verificación. Si donde he hecho la lista va a ser igual a sin altura, es decir, que no me han dado el dato de altura, entonces mi KE va a valer 1. Si no se cumple esta condición, entonces escribo exponente, paréntesis, escribo la ecuación menos 0.0000362 por ahora mi altura sobre el nivel del mar, que va a ser esta casilla. Solamente esta es mi ecuación para KE. Y con eso ya voy a tener el factor. Luego pasamos al factor de ráfaga. Para ese factor de ráfaga vamos a ir a la página 269 y acá tenemos la tabla 26.11. De esta tabla vamos a copiar la columna ZG, solo no del sistema internacional de unidades, sino del personalizado, del primero. Entonces vamos a copiar ZG, L, E y C y Z mínimo. Los últimos 4 valores de esta tabla, las últimas 4 columnas, y ZG, también con su respectiva exposición, B, C y D. Ahora, teniendo ya estas columnas de la exposición ZG, L, E, C y Z mínimo, voy a copiar la fórmula del factor de ráfaga y sus otros parámetros. Estos están igual en la página 269 en el punto 2611.4. Vamos a copiar esta ecuación, esta no, porque está en sistema internacional, estos parámetros, estas dos, y en la página 270 se encuentra la continuación, el factor de respuesta y LZ. También no esta ecuación, que es del sistema internacional. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4 ecuaciones. Voy a copiar esas 4 ecuaciones y me da parámetros.
Mis parámetros van a ser gv y gq, que acá dice deben ser tomados como 3.4. Entonces gb y gq van a ser 3.4. Luego z basa es 0.6 de la altura h. Esta altura h es hacia el techo. Entonces z basa va a ser igual a 0.6 por h. Acá h estoy sacando de mi altura z, porque el edificio acá son los mismos, la altura h y la altura z es la misma. Ahora hay otros parámetros que son c, zg, l, epsilon y z mínimo. Todos estos voy a utilizar la siguiente fórmula. b de extraer me va a extraer de esta matriz, que sería todo lo que he escrito, toda la exposición, la zg. Esa es mi matriz, que me va a extraer la columna que se llama c, en este caso esta. Entonces escribo b de extraer, selecciono la matriz y con eso, punto y coma, entre comillas, escribo la letra C, que es el título de mi columna. Y acá me pide los criterios. Este criterio de búsqueda me lo va a sacar del factor de topográfico que hemos escrito acá. Exposición B. Estas dos tenemos que seleccionar. Tenemos que seleccionar estos dos en criterio. Seleccionamos eso y ya vamos a tener ya la ecuación para la búsqueda. Antes de copiar al resto, que aquí tenemos zg, l, epsilon y z mínimo, vamos a anclar estas matrices. A ustedes les aparece sin el símbolo del dólar. Van a hacer clic sobre el número de la celda dentro de la fórmula y apretan F4. Ahora la celda va a estar anclada y lo propio para la última. Tienen que hacer eso en ambos. También hacen lo mismo en la matriz de criterio. Los dos tienen que estar anclados. Cuando eso esté anclado, ahora pueden copiar la fórmula al resto. Cuando lo copien, lo único que van a hacer es cambiar la C por el título de la columna. En mi caso es ZG. Luego L en pies. Tienen que copiar tal cual es el título de la columna. Epsilon. Acá he utilizado un símbolo. Este símbolo se lo agrega en insertar. Abajo de la ecuación hay otra opción que es símbolo. Cuando hagan clic ahí les va a aparecer una pestaña de caracteres y van a poder buscar el símbolo de epsilon y lo insertan.
Entonces, para poder utilizar esta fórmula de B de extraer, van a copiar el símbolo que han ingresado. Lo copian y los reemplazan. Luego mi último valor sería el Z mínimo. Ahora ya tengo todos mis valores. Con todos estos datos, recién puedo ingresar a las fórmulas. Simplemente voy a escribir las fórmulas, que sería C multiplicado por, acá está en potencia, entonces multiplicado por la potencia de esta división, 33 entre z base, que la tengo acá, y punto y coma mi potencia, 1 sobre 6. Esa es mi ecuación. Mi otra ecuación, LZ base, lo propio, multiplicación de L por la potencia, igual de Z sobre 33, punto y coma, a la potencia de, la potencia va a ser epsilon. Esa es mi ecuación. Y ahora con Q vamos a hacer lo mismo. Vamos a escribir raíz, paréntesis, 1 dividido, paréntesis, escribimos 1 más 0.63 por, abrimos un paréntesis otra vez, y tenemos que hacer esta suma dentro de otro paréntesis. Siempre sepárenlo bien con paréntesis, si no el Excel lo va a tomar como si fuera continuo y no les va a salir bien la ecuación. Entonces va a ser 1 más 0.63 por B. Mi B está en datos, en mis datos donde he puesto el B37. Yo estoy tomando el ancho de mi edificio de 200. Entonces eso más H, que ya está acá, ya lo tengo como dato, dividido entre LZ. LZ ya lo he calculado abajo. Entonces eso es Q. Y con estos valores ahora voy a calcular el factor de ráfaga, que igual tengo que escribir la ecuación. 0.925 por 1 más 0.7 por GQ por IZ y por Q. Todo eso dividido entre 1 más 0.7 por GB por IZ. Ese es mi factor de ráfaga. Ahora voy a pasar al siguiente. Vamos a hacer la clasificación de cesamiento o la clasificación de encierro. Acá le he copiado esto de la tabla 26.13.1, que está en la página 271. Simplemente
la clasificación he copiado de edificio cerrado, parcialmente abierto y abierto. Con estas cuatro me creo una lista simple para seleccionar cómo es mi edificio. Después de eso me pide el coeficiente interno de presión, GCPI. Ese coeficiente está en la misma tabla y simplemente voy a copiar lo mismo de arriba, la clasificación, pero ahora con su coeficiente de presión, 0.18 y menos 0.18, 0.55, 0.18. Estos valores, una vez que he seleccionado mi clasificación con mi lista, acá voy a hacer una búsqueda, solo una búsqueda. El valor va a ser mi lista de mi tipo de edificio. Me lo va a buscar en la matriz que acabo de crear con los coeficientes internos de presión y lo propio que es de qué columna me va a sacar. Acá estoy sacando el positivo y este es el negativo. En mi caso es la tercera columna el positivo y la misma ecuación, solo que ahora me va a extraer la cuarta columna para el negativo. Acá ya tengo mis coeficientes de presión interna. Luego voy a continuar con con el coeficiente caseta. Este se encuentra en la página 268 y es de la tabla 26.10. Al final de esta tabla nos presentan dos ecuaciones. Con estas ecuaciones vamos a calcular el K sub h o el K sub z. K sub h es hasta el centro de gravedad del techo y K sub z solamente son hasta el final de la pared. Ahora con estas ecuaciones y con esta condición de 15 pies menor a z, mi altura del edificio, menor a zg, eso es del anterior que hemos utilizado para el factor de ráfaga. Ahí se encuentra zg. Vamos a copiarnos la exposición zg. Ahora de la misma tabla del factor de ráfaga vamos a copiar el valor alfa. El valor alfa vamos a copiar. Que es la primera columna. Teniendo ya estos valores y el tipo de exposición, este tipo de exposición lo vamos a copiar directamente de acá. Desde el factor topográfico lo vamos a copiar. Vamos a hacer igual a esta celda. Solo eso.
Como ya tenemos nuestro factor de exposición, nuestra categoría de exposición, ahora vamos a copiar esta fórmula. Kz va a ser 2.01 por z, la altura de mi edificio, sobre zg. Eso depende de mi exposición. Todo elevado a 2 dividido entre alfa. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá estoy comparando si mi exposición, perdón, si este dato del viento es mi altura z, si mi altura z, que es este, si mi altura z es mayor o igual a 15 pies, mi valor verdadero va a ser el siguiente. Si y ahora mi exposición B va a ser igual a esto que he igualado, a mi tipo de exposición de la que he elegido, y también si mi dato de la altura z es menor o igual a zg, ahora mi valor va a ser la fórmula. La fórmula es 2.01 por la potencia de z dividido entre zg. Esto estoy en la categoría de exposición B. En la potencia 2 dividido entre alfa. Alfa igual de la categoría B. Cierro los paréntesis y dejo el valor falso en blanco. Ahora, esta ecuación que hemos escrito, donde hemos comparado la categoría y la altura zg, esta ecuación la vamos a copiar y después de cerrar paréntesis vamos a poner más, vamos a pegar la ecuación que vendría a ser todo esto y vamos a cambiar estos parámetros. En vez de que me evalúe la categoría B, ahora voy a evaluar la categoría C. El resto se mantiene. Mi Z me va a evaluar ahora la ZG de la categoría C, B187. Y acá me va a mantener igual la misma ecuación, solo que voy a cambiar el valor de ZG. Solo estoy arrastrando esos valores. Solo esta celda estoy cambiando y la celda del alfa. Solo hay que cambiar esos valores. Luego vuelvo a cerrar el valor falso, lo dejo en blanco, vuelvo a poner más y vuelvo a pegar la ecuación. Como ya he evaluado B y C, ahora me toca evaluar D. Voy a evaluar solamente D. Voy a cambiar todos los valores para que me evalúe la categoría D. En la potencia lo mismo. Voy a cambiar ZG y voy a cambiar el alfa. Y estas ecuaciones las cierro. Solamente es eso. Solamente hemos escrito una ecuación y la hemos ido copiando. Ahora esto es para Z mayor a 15 y menor a ZG. Ahora, para Z menor a 15 es la misma ecuación de aquí arriba. La misma. La copiamos. La vamos a pegar.
Y vamos a variar lo siguiente. Aquí ya no va a ser mayor o igual a 15, va a ser menor a 15. Mi z va a ser menor a 15. Mi valor verdadero ahora simplemente me está evaluando la categoría. Solo me está evaluando la categoría y me está introduciendo la fórmula. Acá, como ven, es 15, ya no es z. 15 dividido entre zg por elevado a 2 dividido entre alfa. Ahora todo esto lo voy a volver a copiar, más esto lo copio, lo pego y voy a variar la categoría. Ya no va a ser la B, ahora es la C. Vean, A187 es la categoría C y anteriormente era A186. El resto lo estoy manteniendo. Acá tiene que variar ZG de 180 de la categoría C y alfa de la categoría C. Si eso todo, lo vuelvo a pegar y ahora la categoría D. Con eso ya tengo mis casetas. Ahora, para que me elija entre estos dos, cuál es el que estoy utilizando, vamos a escribir abajo caseta igual. Luego, en la casilla de al lado, vamos a escribir si mi dato del viento es la hoja donde están mis datos, z es menor a 15, entonces me va a utilizar esta ecuación, este valor. Ahora, si esto no se cumple, si z no es menor a 15, entonces me va a copiar el kz del otro valor. Y este ya sería mi kz. Y si lo verifican con la tabla, por ejemplo, en esta mi altura es de 157. Acá me ha salido kz 1.12 y mi altura 157 está entre 140 y 160. Como estoy en la categoría B, estoy entre 1.09 y 1.13. Y vean que es 1.12 cerca a 1.13. Es como si hubiera hecho ya una interpolación, pero utilizando directamente la fórmula. Y por último, para la presión de velocidad, tenemos esta ecuación que está en la página 268. Esta ecuación que está en millas por hora para el viento, esta es la que debemos utilizar. Entonces vamos a copiar esta ecuación y al lado vamos a escribirla. Simplemente vamos a utilizar los que ya hemos calculado. Kz, que viene a ser este, kzt, kz, ke, kzt, kd y mi velocidad. Estoy utilizando todas esas, solamente esos valores. Para la velocidad igual escribimos potencia, la celda de la velocidad, punto y coma, y la potencia en la que vamos a elevarla. Y acá ya tenemos mi presión de velocidad en libras por pie cuadrado.